Argentina siempre fue un semillero de grandes deportistas en muchas disciplinas. Basta hacer un poco de memoria y recordaríamos a muchísimos. Actualmente los nuevos medios, la tecnología, han potenciado el alcance y la exposición de estos héroes y heroínas deportivos. Pero, como decía, los y las ha habido desde siempre. Y hay gente memoriosa que la rescata, como lo hizo María Luz Marín con una de nuestras tenistas top, una precursora de este deporte. Porque antes de la Gaby, de Mercedes Paz o de Paola Suárez, hubo otras pioneras, talentosas, fundacionales, cuando la principal forma de informarse eran las publicaciones en papel. Por eso es tan necesario e interesante el trabajo que hizo María Luz, biógrafa de Norma Bailón, Norma, raqueta número 1 argentina, del 62 al 67, top 4 en el año 1966 a nivel internacional, ganadora dos veces del Campeonato de la República, dos veces del Torneo del Río de la Plata y alcanzó instancias definitorias en grandes torneos. Primera mujer en ganar el Olimpia de Oro. Por otra parte, María Luz Marín, extenista, alcanzó puestos relevantes en rankings nacionales e internacionales. Es también profesora y entrenadora, gestora de eventos deportivos. Y Norma y Luz están en este momento del otro lado de la línea. Buenos días, ¿cómo están? Luz, Norma, no sé si me están escuchando. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Ahí está la genia de Norma hablando. Buenos días. Nada de genia, eres tú la mamá del libro, ya te lo dije 1000 veces. Lo que no escucho muy bien, yo estoy con mi audio al máximo, pero no escucho demasiado bien. Vamos a ver si podemos arreglar el retorno para Norma. Antes que nada, bueno, darles la bienvenida y agradecerles que nos atiendan un sábado a la mañana. No, el agradecimiento es nuestro. Muchísimas Obviamente, gracias. y acordate que nos levantamos temprano, seguimos con el reloj deportivo puesto. Empecemos por Norma, ya que la tenemos acá. Norma, ¿de dónde surge el interés por el tenis? ¿Cómo fue visto que a fines de los 50, principios de los 60, una chica se dedique con tanta pasión al deporte? Bueno, mi interés por el tenis nació porque mis padres iban todos los fines de semana a jugar sus partiditos amistosos a Buenos Aires Lawn Tennis y por supuesto me llevaban a mí. Así que un día un amigo de mis padres se le ocurrió regalarme una paletita de ping-pong con una pelotita y yo instintivamente, sin que nadie me lo dijera, me la pasaba toda la semana jugando contra las puertas del departamento y mi mamá ya estaba recontra harta de escuchar el tiki 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 todo el santo día y cuando mi papá llegaba a la noche a la casa le decía yo esta no la aguanto más, todo el día me está martillando el cerebro, así que comprémosle una raquetita de tenis. Bueno, me compraron la raquetita de tenis con una pelotita de tenis. En esa época no existían las pelotas de baja presión como ahora con las que se les enseña a jugar a los chicos. Entonces ya el tiki 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 se convirtió en otro problema porque empecé a romper los adornos de la casa. Y así poco a poco, pero nunca nadie me dijo jugar así, jugar así. Yo me pasaba horas de horas contra el frontón de Buenos Aires, o sea que lo mío es algo totalmente que nació conmigo. ¿De dónde y por qué? No lo sé. Claro, porque no había antecedentes familiares. ¿Y de qué edad le estamos hablando, Norma? Bueno, con la paletita de ping-pong de la casa, 3 4 años, y con la raqueta ya a los 5 6. Ajá. Luz, en tu familia se vive tenis. Tu
marido es periodista, especialista en el tema. El tenis está hasta en el garage de tu casa, literalmente. ¿Cómo te decidís? Sí, es así. Sí, porque tuvimos oportunidad de hacerle en otro ciclo, en otra radio, una nota por el notable trabajo que hizo de investigación que sirvió de base para la película sobre Guillermo Vilas, y nos comentaba de todo, de que su casa estaba invadida por el tenis y que no sabía hasta cuándo vos lo ibas a aguantar. Pero bueno, veo que has tenido aguante. Y la pregunta es, ¿cómo te decidís a escribir sobre Norma? ¿Se conocían antes personalmente? ¿Tenías algún trato personal con ella? La conocí personalmente con una admiración total en el año 1985 y 86, porque acá se renovaron los torneos profesionales femeninos y me anoté en uno. Yo había dejado de jugar unos años y después cuando surge la posibilidad de que me pueda anotar en ese torneo, me anoto jugando la clasificación. Paso la clasificación, primer partido, lo único que pedía era que me tocara con la mejor, que por suerte fue así, me tocó contra Mercedes Paz, que venía de ganar un torneo en Brasil, ella ya estaba en el ranking obviamente mundial, y en varias oportunidades yo la veía pasar a Norma junto a María Esther Bueno y Bárbara Wonke por los pasillos mirando los partidos de la clasificación, mirando los partidos de campeonato. Yo no lo podía creer porque sabía quién era Norma Bailon, Ujú. pero con mi timidez no me animaba ni siquiera a saludarla. Y fue justamente, bueno, Eduardo, mi marido, el que me dijo, no seas tímida, tenés que saludarla. Entonces la saludé y obviamente ni me registró porque quedó ahí. Después seguimos un intercambio vía correo, porque no existía los emails, ni WhatsApp, por supuesto, y ahí nos hicimos un poco más... como que creamos un vínculo que nunca supimos ni sé hoy cómo fue que llegamos a este libro, porque en realidad nos conocíamos yo como jugadora, ella como una grande total, gigantesca, para mí era inalcanzable, y cuando llega la pandemia, chequeando papeles, archivos, le pregunto a mi marido, le digo, ¿no hay un libro de la vida de Norma Bailon? Y él se puso a investigar también, y cuando confirmó que no había nada, le digo, hay que escribir el libro de Norma. Y él me mira y me dice, escribilo vos. Porque claro, yo siempre estuve del lado del libro o las investigaciones de Eduardo, ayudándolo, investigando, corrigiendo, pero nunca firmé un libro, o sea, fui autora de un libro, del primero. Desde chica sí escribía, pero quedaba todo en el cajón. Por Claro. eso cuando Eduardo me envalentona y me dice, escribilo vos, es cuando yo tenía que juntar más valentía y garra para llamarla por teléfono a Norma y preguntarle si podía escribir su biografía. Y así fue. Luz, ¿cómo la definirías como jugadora? ¿Cómo era su estilo? Mira, fue un estilo que increíblemente, después que por ahora siguen pasando los días, empiezo a encontrar como más puntos en común con Norma. Y cuando empecé a escribir el libro, también investigué mucho y decían que a veces el que escribe la biografía de una persona sin darse cuenta, después empieza a encontrar puntos en común. Mirá que hablé 1000 veces con Norma hablando de la paletita y de la pelotita cuando empezaba en su casa en este instante me trajo a la memoria un rinconcito de mi dormitorio que compartía con mi hermana y yo tenía una paleta de ping-pong de corcho que jugaba Sí. contra un pedacito de pared y recién ahora me doy cuenta. Y con respecto al juego de Norma, el estilo, ella fue una pionera porque no existía tantas jugadoras que les gustara el ataque, ir a terminar en su ley, morir o ganar el punto en la red, y eso era Norma, un juego de ataque alucinante que me puse a ver en videos cuando decidimos escribir la biografía de Norma, y mi estilo de juego era bastante parecido. O sea, no me Ah, bancaba a alguien conservador que me tirara la pelota hacia arriba. No, no, yo tenía que ir hacia adelante. Y Norma, en varios pasajes del libro, incluso cuenta
que ella le enseñaba a sus alumnos también, tratar de cerrar la cancha, ir a terminar el punto adelante. Norma fue una avanzada, fue una anticipadora del estilo de juego que mostró en Argentina, que no había mucho de juegos de ataque, te diría que nada, pero dejo abierto por las dudas que me olvide de alguna jugadora de su época, pero Norma era saque y volea, pegar su drive muy fuerte, tener un drop que lo usaba en el momento adecuado para sorprender, pero siempre fue un juego de ataque, una volea excepcional. Vos pensás que en esa época las mejores jugadoras del mundo, como lo fue Norma, además jugaban doble damas y doble mixto, o sea, tenían un entrenamiento sin querer espectacular en los partidos oficiales de doble mixto y doble damas. Claro. Norma, ¿y a quién admirabas? ¿Quién era tu referente? A nivel... Norma, vos. No, en ese momento no nadie realmente me salía directamente, era mi estilo de vida, mi personalidad, pero María Luz me parece que está exagerando un poco demasiado de todas las cosas que me está diciendo. Ella es la trome de todo esto que estoy viviendo en este momento. Como yo le puse, es la mamá del libro. Lo que María Luz no te contó, y lo voy a contar yo ahora, muy, muy corto. Un domingo de junio del 2020 suena mi teléfono, contesto, era María Luz. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Mira. Y estuvimos como 10 minutos hablando de perejil picado, pero yo me daba cuenta que ese no era el motivo de la llamada de María Luz. Yo pensé que algo había pasado. Entonces le digo a María Luz, decime la verdad, ¿para qué me estás llamando? ¿Qué pasó? Y hay un silencio. Y empezó, bueno, mirá, no sé qué vas a decir, qué vas a pensar. Si no querés, decime que no me voy a enojar. Le digo, mira, yo no sé si te voy a decir que no, que sí, mientras no sepa de qué se trata el tema. Y cuando me lo dijo, la verdad que menos mal que estaba sentada porque si no me desmayaba. O sea, era algo que yo jamás en la vida me cruzó por la cabeza. Y me sentí recontra emocionada e hinchada como un pavo real, como estoy ahora, todo lo que está exagerando María Luz. Y debo decirte que lo que han hecho ellos dos no tiene palabras y es algo que no me lo puedo olvidar nunca y les voy a agradecer hasta el último instante de mi vida. María Luz, divina, me llamaba por teléfono todos los días, yo le mandaba audios, me dice, tú nada más, no te apures, no hay apuro, anda grabando todo lo que se te ocurre. Y así nació el libro. Y Eduardo, bueno, ya sabemos después de la trilogía que presentó de lo que es capaz de hacer, así que mi agradecimiento eterno para ellos. Norma, actualmente en el tenis de alta competición, actualmente, no hay tanta diferencia entre tenistas varones y mujeres. ¿En qué sentido? ¿Se ha equiparado en cuanto al interés, a los premios, a la difusión, a la exposición de los grandes tenistas, a los tenistas de élite, tanto varones como mujeres? ¿Qué pasaba por esos años? ¿Cómo era el trato entre mujeres y varones? ¿Había diferencias? ¿Cómo era el trato entre colegas? Y también de las asociaciones con respecto a las mujeres y a los varones. Bueno, debo decirte que, como tú sabes, en los años 60 era amateurismo total. O sea, mis padres fueron los que bancaron toda mi carrera. Desde chiquita, profesores, raquetas, pelotas, viajes, etcétera. Nosotros jugábamos por una copa, por una medalla. Me acuerdo que en el circuito del Caribe, que constaba de 7 torneos en 7 ciudades del Caribe diferentes, gané un televisor portátil que fue uno de los primeros que salió, que era un cajonazo, y con ese viajé todo el circuito del Caribe hasta que llegué a Europa y lo mandé a la casa de mi abuelo materno en Alemania y ahí se quedó hasta que a fin de año él me lo mandó. En cuanto
al trato entre los jugadores, éramos todos amigos y compañeros, todos. Si tú tenías algún problema a la noche, no sé, por ejemplo, que te dolía la barriga, le tocabas la puerta a alguien, ¿tienes algo para el dolor de barriga? Y si no tenía, iba y te lo buscaba. O sea, éramos todos amigos. Es más, como te digo, como éramos amateurs, a nosotros nos pagaban el alojamiento, la comida de lunes a domingo en cada torneo. Y los lunes, generalmente, en los campeonatos en Europa, que las distancias son muy cortas, a veces alquilábamos todos un vagón y nos íbamos todos al siguiente campeonato. No te olvides que no habían tantos jugadores como ahora. Recién al final empezaron a darte algo de dinero, digamos, como por ejemplo, si habían dos campeonatos más o menos importantes en Alemania y los dos querían que tú jugaras ese campeonato, te decían, señorita Bailon, si usted viene a mi campeonato, le damos $300, $400, bajo la mesa, sin firmar recibo ni nada. O sea, eso fue en los 2 últimos años de mi carrera. María Luz, y en ese entonces, ¿cómo reflejaron los medios, los diarios, quizás la radio, cuando Norma empieza a demostrar sus cualidades hasta el punto de llegar a ser top 4 a nivel internacional? ¿Qué espacio tenía? Todo eso se manejaba a través de los medios gráficos, en su gran mayoría, y nosotros en Argentina teníamos la suerte de tener a Otto Hauser, que además de ser un gran jugador, fue dirigente de la Asociación Argentina de Tenis, de la Federación Internacional, y es el que le hace el nexo, uno de los nexos más importantes a Norma con Pat Hughes, para conseguirle, por ejemplo, las raquetas Dunlop, la ropa Fred Perry, y con eso Otto era el nexo también incluso con su familia. Esto te lo puede contar bien Norma, porque Otto también era periodista, entonces podía distribuir la información de los torneos semanalmente a los medios locales, a los medios nacionales. Pero para Norma, además, estas dos personas tan importantes en su vida deportiva le ayudaron incluso a armar su circuito, a armar los torneos que debía jugar y poder, vos acordate que esto que estamos haciendo ahora no existía, o sea, era muy complicado tener la inmediatez que tenemos ahora con las notas, con la información. Por eso Norma siempre ha resaltado a estas dos personas que fueron muy, muy importantes, hasta te diría para algunos entrenamientos locales, como ha pasado cuando Norma tenía que hacer el circuito sobre césped, y acá Hurlingham era el único club que tenía las canchas para que ella pudiera ir a entrenarse, hasta incluso con Otto Hauser, y también, bueno, otro que también la acompañó mucho fue Guillermo Salatino. Norma, el título del libro se completa con la frase de la niña que, entre comillas, quería su billete de 5 pesos, hacer la número 4 del mundo. ¿A qué hace referencia ese subtítulo? ¿Nos puedes contar? Sí, por supuesto quiero aclarar que hace casi 30 años que trabajo en la Asociación Argentina de Tenis, con los cuales lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque la verdad que me tratan a uno espectacular. Lo que pasaba era que yo de chica, y yo actualmente soy la veedora de los torneos de seniors, del circuito seniors, y cuando tengo alguna semana libre también voy a menores. El problema era el siguiente: yo de chica me portaba muy mal en la cancha, pero mal, bien mal. Decía malas palabras, tiraba la raqueta al suelo, la tiraba contra el cerco, tiraba pelotazos. Por supuesto, en esa época no existía ni el warning ni nada que se le pareciera, y ni los castigos en dinero, porque no había multas. Pero las multas las recibía en mi casa. Entonces, cada vez que me portaba mal en la cancha de tenis, a mis padres, si ganaba y jugaba bien y me portaba bien, perfecto. Si ganaba y me portaba mal, regular para abajo. Y si me portaba mal y perdía, un desastre. Entonces,
me castigaban una semana, 2 semanas sin ir a jugar al tenis. Y eso para mí fue fatal. Y un buen día, no me acuerdo en qué año fue, 50 y algo, llegó una familia a la Argentina, que era el señor Budding con sus 4 hijos y la esposa. Y fueron al Buenos Aires. Y como mis padres, mi papá era austríaco y mi mamá alemana, escucharon que hablaban en alemán y que hablaban conmigo en alemán. Entonces el señor Budding se acerca a mi papá y le dice: señor, discúlpeme, buenas tardes, soy fulano de tal. Mi hija se anotó en el campeonato Río de la Plata y le toca jugar contra una chica que dicen que es un fenómeno. Mi papá lo mira y le dice: fenómeno, acá en la Argentina usted está equivocado. ¿Cómo se llama? No sé, no tengo ni idea, no me acuerdo. Vamos a ver el cuadro. Y cuando fueron a ver el cuadro, jaja, esa es mi hija Norma, ¿ya? Que tiene 13 años, una cosa así, porque Eda, que era la mayor, era 5 o 6 años mayor que yo. Entonces le dice en casa: mira, si vos jugás bien, le ganás un game, un juego a Eda y te portás bien, te prometo que vas a tener el billete de 5 pesos. Bueno, qué importante sería ese billete de 5 pesos para mí, que nos programaron en la cancha 14, la última de la izquierda en el Buenos Aires, y en el vestuario no se me ocurre nada mejor y le digo: Eda, me dijo mi papá que si me porto bien y te gano un game, me da un billete de 5 pesos. Pero Eda era alemana. Ni me contestó. Por supuesto, yo le hablaba en alemán. Bueno, vamos a la cancha. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. En el 1-0 del segundo set, cuando cambiamos de lado, le digo: Eda, no te olvides lo que te dije en el vestuario. Seguía sin mirarme. En el 3-0, otra vez, ya en un tono un poco más alto: Eda, por favor, no te olvides lo que te pedí en el vestuario. Tampoco me miró. Y en el 5-0 se lo dije tan fuerte que la gente que estaba mirando se empezó a reír. Entonces Eda, con la que después hicimos una muy linda amistad y jugamos muchos dobledamas juntos en Europa, me regaló un game y me ganó 6-0, 6-1. Y yo me había portado como la reina de Inglaterra, no había abierto la boca en todo el partido, así que tuve mi billete de 5 pesos. Y de ahí el subtítulo del libro que tanto me intrigó en principio. María Luz, ¿cómo estructuraste, cómo elegiste contar la historia de Norma? ¿Es un desarrollo cronológico? Vi además que está profusamente ilustrado con muchas fotografías. ¿Cómo lo laburaron juntas? ¿Cuántas horas de conversaciones? ¿Hubo laburo de archivo? Sí, por supuesto, siempre tenés laburo de archivo. Vos pensá que lo hicimos en medio de la pandemia, o sea que las entrevistas personales quedaron a un lado, teníamos que empezar como primer paso a buscar contenido, a buscar toda la información y con eso recién ahí arrancar con un hilo conductor de principio a fin. Pero lo que a mí me faltaba, cuando vos haces una entrevista personal, más allá de lo que te está diciendo la persona a la que estás entrevistando, porque además de Norma entrevisté a otras personas que también tenían mucho que ver en la carrera deportiva, lo que a mí me faltaba era ver a la cara a la persona que me estaba contando una parte de esa historia, porque dice mucho, o sea, sentimentalmente te transmite mucho una mirada, un gesto, y a mí me faltaba eso. Por eso, al finalizar el cierre que tuvimos mundialmente, yo ahí pude completar esa parte con las entrevistas personales, mirando a la cara, no solo a Norma, sino a las personas que tenía que entrevistar, salvo algunas que eran a nivel internacional, que me guié por emails o por Zoom, pero la verdad que fue un trabajo que colaboró mucho la tecnología, porque si no hubiera sido sumamente complicado. Tenía sí la base muy, muy, muy importante de la tetralogía justamente de la historia del tenis en la Argentina, donde Eduardo, mi marido, tenía un capítulo entero de Norma.
Entonces, sobre eso yo podía desarrollar y extraer información que me iba a servir para justamente ser más puntual en algunos detalles que sentía que había que mostrar algo más de lo que estaba escrito en ese libro. Cuando decís mi marido y lo nombras como Eduardo, estamos hablando de Eduardo Pupo, uno de los especialistas más grandes sobre el tenis en Argentina y autor de varios libros. Norma, actualmente los tenistas muy jóvenes llegan rápidamente a los primeros planos y suele pasar que el precio es el estrés, la presión. ¿Cómo se tomaba en ese entonces el estar en los primeros planos? Bueno, no sabría cómo explicarte porque son dos épocas totalmente diferentes. En mi época no existía ni el preparador físico, ni el psicólogo, ni el kinesiólogo, o sea, era Norma, su raqueta, su pelotita y nada más. Yo entrenaba todos los días 3, 4 horas únicamente con hombres, o sea, Salatino, Tato Soriano, no quiero dejar a nadie afuera, Tito Viloc, con el que jugaba mixto, Carlitos Lynch, un gran doblista, y mi entrenamiento era ese. Después, por supuesto que si les ganaba 1 o 2 games, era fenomenal para mí, pero entrenamiento como hacen hoy en día no existía, o sea, yo me tenía que organizar los viajes, todo. Es más, nutricionista. Yo antes de ir a jugar un partido de tenis, a lo mejor me comía un bife con papas fritas. En la funda siempre llevaba un chocolate. Hoy en día cuando cuento eso, me dice, pero vos estás totalmente loca. Por eso te digo que ha cambiado total y radicalmente. Sí considero que en esa época a lo mejor se apreciaba más el talento del jugador, las tácticas del jugador, porque yo entraba a la cancha, si jugaba por ejemplo, con Leslie Turner, que era la Chris Evert de mi época, una australiana que fue número 2, 3 del mundo. Ella atrás era una maravilla, o Nancy Ritchie, la americana, corrían muy bien de costado, pero adelante no iban, no sabían volear, sí, pero no definían. Entonces, yo entraba a la cancha, como Salatino siempre me preguntaba, ¿hoy cómo pensás jugar contra fulana? Digo, bueno, si juego mi tenis y funciona, juego mi tenis. Pero si no, tengo que tener mi plan B. Y mi plan B era sacar a mi contraria de su zona de confort. Claro. A Leslie Turner, por ejemplo, acá le gané un partido que una vez a Nancy Ritchie. Guillermo Vilas me dijo, nunca vi a nadie peloteando que solamente hacía drop shots. Porque yo sabía que si yo no atacaba bien y ella me pasaba, yo la tenía que sacar de su zona de confort, y la zona de confort era la línea de base. Entonces empecé a hacer un drop tras otro, la traía adelante, la pasaba de globo, y así le gané. Hoy en día todo ha cambiado tanto, las raquetas, las pelotas, la velocidad, los entrenamientos, que muchos juegan muy parecido, muchos pegan fuertísimo la pelota, pero hay partidos en que es pum, y no hay drop shots. Por ejemplo, ayer vi la final que le ganó Sabalenka a Swiatek. En todo el partido habrán hecho 3 drops, todo fue de fondo de cancha. Solamente Sabalenka subió 4 o 5 veces a la red porque no le quedó otra, pero definió muy bien. Luz, lograste que se sume a tu libro nada menos que Billie Jean King y Guillermo Salatino. Sí, para mí eran 2 personas increíbles, y Norma te puede contar bien una anécdota con Billie Jean, no solo la anécdota, sino el final, que fue hace relativamente poco, en el 2018, así que me encantaría que Norma cuente cómo fue su relación con Billie, porque claro, eran de la misma época y se enfrentaron varias veces. Sí, Norma, nos bueno,
Billie Jean fue una de las grandes del tenis. Era un tenis permanente de ataque, era rapidísima en la cancha, sacaba y voleaba espectacular. No eran saques demasiado potentes, pero ya en esa época con bastante efecto y subía la red. O sea, ella era muy buena jugadora de cancha de césped, como que ganó Wimbledon, y de canchas de cemento. Me acuerdo que... Pero, por otro lado, a veces era un poquito mañosa. Entonces, me acuerdo un partido que jugamos en Filadelfia, después de la Fed Cup que habíamos jugado con, no me acuerdo con quién fui, la verdad, a Filadelfia, de Argentina. Y cuando estaba por sacar, me dice, era la época que todavía no había lentes de contacto, entonces yo usaba lentes. Ajá. Se saca los lentes y me dice, espera, se seca los lentes. Porque todo el mundo sabía que si yo me desconcentraba, demoraba mucho en volver a concentrarme. Había partidos en que le decía, después del partido a mis papás o a mi hermana, che, el de la Coca-Cola pasó 10 veces delante tuyo. ¿Y cómo sabes? Porque yo lo veía, o sea, estaba pendiente de lo que pasaba en la tribuna por momentos. Y bueno, voy a sacar por segunda vez y me dice, espera. Y se atan las zapatillas. Y cuando estaba lista para sacar por tercera vez, le pregunta al árbitro, ¿cómo vamos? Bueno, ya en mi concentración estaba en Australia. O sea, perdí el partido. Y después de muchísimos años, en el 2018, fui con mi hermana, después de 53 años, a Wimbledon. Y un día llego al hotel y me dice el conserje, señora, la ha llamado una señora Billie Jean King 2 o 3 veces, que por favor se comunique con ella. Bueno, la llamé, al día siguiente me invitó a almorzar en Wimbledon, estuvimos charlando como 2 horas y me dice, no creas que me olvidé del partido de Filadelfia. Así que la verdad que le estoy muy agradecida y si Dios quiere a lo mejor puedo viajar este año con una de mis hijas y su esposo, mi yerno, a Wimbledon y le voy a llevar el libro con un autógrafo muy especial. Y Norma, ¿ves tenis actualmente? ¿Vos creés que con el paso del tiempo se ganó en algo, se perdieron otras cosas? ¿Hay algo que extrañes de esa época en la que vos jugabas? Sí, si veo tenis, veo todo. Sí, yo creo que el tenis ha cambiado como ha cambiado el mundo. Hoy en día, con la tecnología, las nuevas raquetas, las nuevas pelotas, los nuevos entrenamientos, los estudios que se hacen todos los jugadores, es un deporte súper, hiper competitivo. Y lo que sí extraño de mi época es que me he dado cuenta que hoy en día realmente, o en casos muy excepcionales, no existe la amistad y compañerismo que teníamos nosotros. Ujú. Y para vos, María Luz, ¿cómo ves ese tenis de los 60, 70 con respecto al hiperprofesionalizado que se juega hoy en día? Mira, creo que cada época tenía su magia e incluso te diría que para mí la magia de la actualidad no empaña ni opaca la magia anterior. Antes, bueno, ahora porque han cambiado también el corte y el estilo de pasto que se usa en Wimbledon, pero antes era saque y volea y se terminaba el punto. Hoy hay más peloteos en Wimbledon, ya se puede jugar más de fondo, pero para mí cada época, cada jugador, cada estilo de juego tiene su magia. Y así como la veías a Norma atacar en la cancha central del Buenos Aires, o podías ver a Gabriela Sabatini polear en el US Open, cada año, cada jugador, cada época tiene su magia, y para mí ninguna desecha a la anterior ni a la futura. Ujú. Y para ir redondeando, le voy a hacer una pregunta a las dos. Les pediría un podio histórico
de tenistas mujeres, ¿a quiénes destacarían? Tres jugadoras de todos los tiempos que admiraron, siguieron, fueron referentes, tanto para Norma como para Luz. Bueno, arranco. Ujú. Martina Navratilova, Steffi Graf, Gabriela Sabatini y en la última época Serena Williams. Y sí, impresionante, cuatro monstruos. ¿Y para vos, Luz? Y bueno, es muy difícil no poner en el mismo podio estos nombres. Agregaría a Norma Bailon. Ah, perfecto, qué buen cierre. Para los que estén interesados en conseguir el libro, que recordemos que sale a través de Ediciones al Arco, ya se puede conseguir en todas las librerías. Por ahora estamos haciéndolo a través del Instagram de Norma, que es @NormaBailonOK. Ahí estamos recibiendo pedidos porque sorpresivamente para bien el día del lanzamiento, te digo que no quedó nada, así que estamos terminando de entregar algunas reservas que habíamos hecho y ya está en imprenta otra edición más, así que muy contentos, para bien la sorpresa. Así que no hay ningún problema que puedan hacer pedidos o consultas a través del Instagram de Norma. Chicas, ha sido un privilegio poder hablar con las dos. Me refiero a María Luz Marín, biógrafa de una leyenda del tenis argentino, Norma Bailon. Les agradecemos ¿Me muchísimo. permites decir unas últimas palabras? ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has hecho, María Luz, a mí. Y quiero volver a agradecer públicamente al Club Centro Naval, que nos acogió tan maravillosamente, a tanta gente que fue, que la verdad nunca me lo imaginé, a todos los que hablaron, que dijeron cosas muy lindas de mí. Te digo que todavía, como dicen en Perú, no caí, sigo en la nube. Y a María Luz y Eduardo, no hace falta decirles nada, ya todos se los dije. Y a mis dos hijas que vinieron de Lima especialmente para el evento. A todos, muchísimas gracias por el sueño que me han hecho vivir. Nosotros somos los agradecidos y nos sentimos privilegiados de haber podido mantener esta charla tan amena, tan entretenida. Y bueno, si ya vamos por la segunda edición, espero que haya también una tercera. Es la idea, por supuesto. Vamos siempre para adelante, como Norma, saque y volea, a ganar en la red. Perfecto. Muchas gracias. Fue María Luz Marín y Norma Bailon, biógrafa y biografiada, no sé si existe esa palabra, que pasaron por Sobre la Línea.